Listo. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a estar dedicando unos minutos en este espacio con el permiso de ustedes. La semana pasada estuvimos dando una pequeña reflexión o una pequeña clase abierta, dando una introducción a la Biblia, ¿no? Hablando acerca de argumentos de los cuales yo considero que respaldan la declaración de la Biblia a hacerse llamar la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es considerada un libro sagrado, es considerado por aproximadamente 2.400 millones de personas como la palabra de Dios. Eso es aproximadamente el 30% de la población acepta la Biblia como un libro inspirado. Entonces estuvimos exponiendo un poco argumentos porque la escritura, la Biblia, precisamente en el Génesis capítulo 1, versículo 1, ya nos habla acerca de esta idea de la creación, ¿no? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Partimos de esta idea y cómo incluso la misma ciencia moderna respalda este hecho, ¿no? De la creación. Hablábamos acerca incluso de la postura opuesta, ¿no? de la idea de que venimos del Big Bang, de ignorando la deidad. También necesita fe para ser creído. Entonces estuvimos exponiendo un poco acerca de esto. Les invito a buscar el video acerca de esto para que pueda usted mismo corroborar. La intención es hacer una invitación a ir un poco más allá también del por qué este libro es importante, es un libro realmente trascendente. Y la idea del día de hoy es precisamente dar un contenido general de la Biblia, ¿no? Ya hicimos la introducción acerca de la Biblia, qué era, tratamos de definirla, y hoy queremos precisamente hacer un contenido general para que usted tenga una idea de qué contiene la Biblia, qué enseña la Biblia como tal. Decíamos que la Biblia es un libro que contiene 66 libros. Decíamos precisamente en la semana pasada que la Biblia es un término plural, es decir, contiene cantidades de libros, puntualmente 66, y fue escrito por más de 40 autores en un periodo de tiempo de más o menos 1500 años. Entonces, tiene 66 libros escritos por más de 40 autores y tiene dos grandes divisiones que se conocen como los dos pactos, o tiene dos pactos, también conocidos como testamentos. Tenemos el Antiguo Testamento por un lado, que contiene 37 libros, y tenemos el Nuevo Testamento por el otro, que contiene 29 libros. Bueno, la intención es hacer, aparte de esta evidente segmentación de la Escritura, hacer un poco también hablar acerca del contenido de cada uno de estas secciones, estas dos grandes divisiones de la Biblia. Por ejemplo, tenemos que decir que el Antiguo Testamento hay diferente contenido. Por lo menos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento son conocidos como la ley de Moisés, la ley de Jehová. También es conocido como el Pentateuco. Son libros que tradicionalmente se le atribuyen a Moisés. Se dice que se escribió más o menos 1300 años antes de Cristo, cuando el pueblo, precisamente, que el protagonista de este fragmento estaba allá en el desierto, en camino a la tierra prometida, que vamos a hablar más adelante. Entonces, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, como les decía, es el Pentateuco, libro de Moisés o libro de ley de Jehová, ¿no? Entonces también tenemos, por otro lado, después de estos 5 primeros libros, tenemos 12 libros históricos. Libros de historia desde Josué hasta, comenzando de la conquista de Canaán, después de la muerte de Moisés, hasta el siglo XIII, ¿no? Hasta el retorno del pueblo de exilio babilónico en el siglo V a.C. Estos son los libros, los 12 libros históricos que contiene la Escritura inmediatamente después del Pentateuco, o los libros acerca de la ley de Moisés. También contiene la Escritura, en el Antiguo Testamento contiene 5 libros poéticos, o también 5 libros que se conocen como sapienciales, desde Job hasta Cantar de los Cantares. Precisamente el libro de Job
trata acerca de los sufrimientos de un hombre que cree en Dios, ¿no? Cómo este hombre sufre y cómo está esta relación, este vínculo de Job con Jehová en este caso, ¿no? Y tenemos que decir también que el propósito, por así decirlo, de toda la Biblia es encontrar cómo Dios a lo largo de la historia ha interactuado con su pueblo, con su creación. Dios creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros, dice la Escritura, conforme a su imagen y su semejanza, y cómo Dios comparte de su creación, ¿no? Comparte de su creación. Entonces, tenemos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, tenemos 12 libros históricos, tenemos 5 libros de sabiduría, entre estos tenemos a Salmos, por supuesto que es como una especie de libro de adoración, se conoce como los Salmos de David, un personaje que es sumamente interesante en la historia del Antiguo Testamento. También tenemos los libros proféticos, tenemos 17 libros proféticos. Estos libros se subdividen en 2 grandes divisiones que son los profetas mayores y los profetas menores. Esto, cuando hablo de profetas mayores y profetas menores, precisamente no me refiero a la importancia de los mismos, sino a la cantidad del contenido. Estos libros fueron escritos a lo largo de la historia del pueblo israelí para precisamente exhortar al pueblo a la obediencia, pero también una de las cosas que mencionábamos la semana pasada es la exactitud acerca del cumplimiento de las profecías, que muchas de ellas precisamente se mencionan en este fragmento de los libros proféticos acerca de la venida de Cristo, acerca de la venida del Mesías. Entonces tenemos estos 17 libros de los profetas mayores y profetas menores. Luego tenemos que pasar al Nuevo Testamento. Y es importante decir que en el libro de Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento, hasta el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y precisamente se toma como referencia la venida de este personaje, Juan el Bautista. Se le conoce como el periodo intertestamentario, que por supuesto hay mucha historia detrás de esto, pero deben que saber que desde el libro de Malaquías hasta la venida de Juan el Bautista, un periodo de tiempo de más o menos 400 años, en el cual Dios, hay un silencio de parte de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos los primeros 4 libros de la Biblia del Nuevo Testamento, se le conocen como los Evangelios. Seguramente esta palabra es muy sonada, los Evangelios, ¿no? Pero estos libros tratan o hablan acerca de la vida de Cristo y el ministerio terrenal de Cristo cuando Él vino a este mundo. Tenemos un libro histórico que es conocido como el libro de los Hechos. Se encuentra inmediatamente después de los 4 evangelios. Y este libro es precisamente escrito por Lucas, que escribe también uno de los evangelios, y habla acerca del establecimiento de la iglesia. El establecimiento de la iglesia y los primeros pasos de la iglesia primitiva. Tenemos 3 epístolas del apóstol Pablo, personaje sumamente interesante, porque Pablo pasa de ser un perseguidor de la iglesia a buscar, a predicar convencidamente acerca de Cristo, y es uno de los personajes sin duda más relevantes en la historia del cristianismo. Pablo escribió 3 epístolas del Nuevo Testamento, muy interesante. También tenemos 8 epístolas generales. Y también tenemos un libro de profecía que es precisamente el libro de Apocalipsis o de Revelación. Esto es más o menos y la intención acá es, por supuesto, hacer un contenido bastante general, resumiendo un montón de cuestiones, pero que no deja de ser importante, porque a veces vamos a la Biblia, asumimos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no sabemos qué contiene. Creemos que es un libro que vino así de la nada, cuando fue un libro que hay mucha historia detrás de él y que llevó bastante organización para poder plasmarlo y tenerlo hoy en día en nuestras manos. Precisamente en una oportunidad vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Cómo, cuándo y por qué se establece o se reúne precisamente el canon bíblico, este maravilloso libro que hoy podemos leer y podemos encontrar las enseñanzas de Jesús reflejadas en él. Pero también debemos decir que la Biblia se divide en 3 grandes secciones históricas.
O sea, 3 grandes eras componen la historia de la Biblia, desde el Génesis, que precisamente significa comienzo, hasta el libro de Apocalipsis. La primera gran época de la cual nos habla la Biblia, nos enseña, es conocida como la era patriarcal. La era patriarcal, esta palabra patriarcal suena mucho en estos tiempos, ¿no? Abajo el patriarcado, dicen muchas personas, ¿no? La era patriarcal. La era patriarcal la encontramos nosotros en el libro de Génesis, cuyo personaje principal es Abraham. Pero en el Génesis encontramos, aparte de la creación, que hablamos la semana pasada, también encontramos acontecimientos sumamente importantes, como por ejemplo el diluvio, la destrucción del mundo a través del diluvio, cuyo personaje es Noé. Encontramos también que precisamente debido a la caída del ser humano, que aparece ya inmediatamente después de la creación, Dios, al ver la humanidad tan corrompida, decide destruirla a través del agua. Luego de esto hay un remanente que precisamente se salva, que es este personaje Noé. Luego vemos también un acontecimiento, las Torres de Babel, que fue ese momento en el cual Dios dispersa a la humanidad y entra en lo que es conocido como la idea de los idiomas, ¿no? Ahí en ese momento se divide la humanidad en idiomas y unos no entendían a otros, dice la Escritura. Entonces, en este periodo, después de esto, precisamente Dios hace un llamado a un personaje llamado Abraham en el Antiguo Testamento, en la era patriarcal, y Dios le hace una promesa a Abraham, que esta promesa es importante mencionarla porque consta de 3 elementos. La primera promesa que Dios le hace a Abraham es que él iba a hacer de su descendencia una gran nación, y que esa descendencia le iba a dar una tierra, y que a través de su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces este personaje Abraham, personaje principal de la era patriarcal, la era de los patriarcas, mejor dicho, él tiene a un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene 2 hijos, uno que se llama Jacob y el otro que se llama Esaú. Es importante el desenvolvimiento de esta historia, porque la era patriarcal termina precisamente en un punto. Entonces, Jacob, que más adelante Dios le cambia el nombre, le pone Israel, tiene 12 hijos. Estos vendrían siendo las 12 tribus de Israel. Uno de estos hijos, llamado José, por cuestiones de la vida, termina siendo vendido por sus hermanos, es llevado a Egipto y por cuestiones también de la vida, es puesto en un lugar de autoridad en Egipto. Dice la Biblia que José era el segundo después del faraón. Hubo un momento en la tierra que hubo una gran hambruna. Jacob, que más adelante se llama Israel, y sus hijos se vieron obligados a ir a Egipto. Entonces Dios, a través de ellos van a Egipto, por cuestiones también de la vida, terminan siendo esclavos de esta nación. En un momento Dios escoge a un personaje llamado Moisés, que también es rescatado de una forma milagrosa y se hace también el segundo del faraón. Y Dios escoge a Moisés, lo llama, y a través de Moisés Dios saca a su pueblo de esta esclavitud, de esta nación llamada Egipto. Cuando ellos salen al desierto, que empiezan su viaje de 40 años para ir a la tierra prometida, Dios le da las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Bueno, hasta acá dura la era patriarcal. A partir de Dios dándole las leyes a Moisés, que por supuesto iban dirigidas al pueblo en el monte Sinaí, empieza la segunda gran división en cuanto a periodo de tiempo, y es conocida como la era judaica o mosaica. ¿En qué consiste esta era, en este periodo de tiempo? ¿Cuándo empezó? ¿Hasta dónde? ¿Y por qué? Bueno, les comentaba hace un momento acerca de la promesa de Dios dada a Abraham, que su descendencia iba a ser una gran nación. Bueno, acá se establece la nación que es conocida como Israel. Pasan, por supuesto, un montón de cuestiones. Ellos van 40 años vagando en el desierto, se establecen en un territorio. Dios, por supuesto, le da las leyes para gobernarlo. Y en ese periodo de tiempo,
ellos son gobernados por lo que se llaman los jueces, que precisamente es uno de los libros que habla acerca de este tiempo en el cual Dios gobernó a su pueblo a través de jueces. Llegado un momento, ellos deciden o exigen a Dios un rey. Dios les da a este rey, que es el primer rey, es el rey Saúl. Y después de Saúl viene David, después su hijo Salomón. Después del reinado de Salomón, este reino llamado Israel se divide en dos grandes reinos. Se van 10 tribus, que se conoce como Israel, al norte, cuya capital es Samaria, y 2 tribus en el sur, cuya capital es Jerusalén, que se conoce como los judíos. Entonces, tenemos tribus del norte, Israel, tribus del sur, la nación judía. Bueno, ellos, por supuesto, en este periodo de tiempo, a través de los profetas que les mencionaba hace un momento, Dios se encarga de exhortarlos, llamarlos al arrepentimiento, y Dios permite no solamente esta división, sino también cómo ellos son invadidos por otras naciones y son incluso llevados al exilio, hasta el punto de que las 10 tribus del norte terminan prácticamente desapareciendo y perdiendo incluso su propia identidad. Pero Dios, con la nación judía, las 2 tribus que quedaron en el sur, que es Judá y Benjamín, Dios permite que esta nación se conserve, porque de esta nación es donde vendría el Cristo, precisamente, que forma parte trascendental del tercer periodo. Pero la era judaica o mosaica llega hasta la crucifixión de Cristo. Incluso este periodo de tiempo en el cual había un silencio, pasaron un montón de cuestiones en este tiempo, y llegado el momento, dice la Escritura, que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Bueno, y sabemos lo que pasa con Jesús. Sabemos lo que pasa con Jesús, cómo Él viene. Dice la Biblia que Él no conoció pecado, y hizo pecado por nosotros. Fue crucificado, muerto y sepultado, y acá, en este momento de la historia, es donde entra la tercera gran era, que está incluso hasta nuestros tiempos, y es la era cristiana, queridos amigos. La era cristiana empieza cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Y bueno, acá entra, por supuesto, este fragmento de la Escritura conocido como el Nuevo Testamento, cuyos 27 libros tratan, específicamente los 4 primeros, de hablar acerca de la vida y el ministerio de Cristo. Y Pablo, por ejemplo, que escribe 3 epístolas, son cartas que son dirigidas a personajes en particular, por lo menos Timoteo es una carta personal, pero también hay cartas que son dirigidas a algunas congregaciones, algunas iglesias, por lo menos Romanos es una carta dirigida a una iglesia establecida en el primer siglo, y Pablo da instrucciones a la iglesia, se habla acerca de Cristo, se predica el Evangelio. Y el libro de Apocalipsis es interesante porque la Escritura, lo que conocemos como el canon bíblico, el último libro del Nuevo Testamento, fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Es decir, en el año 100 después de Cristo ya tenemos lo que es escrito todo el canon bíblico, y fue reunido a lo largo del tiempo, y aproximadamente en el siglo V ya estaba prácticamente establecido lo que hoy conocemos como la Biblia. Entonces, la idea es que tengamos una noción. La invitación es, por supuesto, a que puedan buscar. Este video va a ser subido a YouTube para los que estén interesados, y buscar y tener una idea de qué es lo que contiene la Biblia, ¿no? Qué es lo que enseña la Biblia realmente. Y por supuesto ver incluso el video de la semana pasada de qué es la Biblia, por qué la Biblia es un libro en el cual nosotros podemos confiar en él. Y realmente comprender que ese libro está allí, está al alcance de nosotros, para que a través de ese libro, como dice el Evangelio de Juan, podamos conocer a Cristo, y conociéndole podamos tener vida eterna. Ese es el propósito de Cristo, no solamente de la Escritura, no solamente ver cómo Dios interactúa con su pueblo, sino cómo Dios se preocupó por nosotros, por su creación, y permitió que a lo largo de la historia se fuesen recogiendo precisamente estos libros, y que hoy, 2025 años después, podamos alcanzar la salvación a través de ese maravilloso libro. Entonces la invitación es a que nos abramos un poco. La intención es a que precisamente
busquemos la Escritura como ese fundamento para nuestra creencia en Dios. Porque si hablamos de Dios, es inevitable buscar conceptos, definiciones acerca de Dios, qué es lo que enseña Dios. Y cuando usted piensa en Dios puede decir, bueno, yo creo en Dios en base a lo que yo considero que es Dios, ¿no? Empiezo a moldar a Dios a mis pensamientos y a lo que yo considero que es bueno o malo. Y esto es algo subjetivo, porque no puedes comprobarlo. La Escritura, por otra parte, nos enseña el camino que Dios nos dejó de forma objetiva, algo en el cual usted puede confiar, algo que, como decía la semana pasada, la Biblia es un libro indestructible. Hablábamos del emperador Diocleciano allá en el siglo III, cómo se dedicó a exterminar el cristianismo, y resultó que el lugar que él había dejado para que se le recordara terminó siendo un lugar en el cual se reunían los cristianos. Entonces, queridos amigos, esta fue una reflexión que nace de un deseo de que las personas, de que esta ciudad Pilar, de que mis vecinos pilarenses puedan acercarse a Cristo, conocerle a Cristo, y por eso es que quise hacerlo de una forma sistemática, enseñar algo que tenga coherencia, que tenga sentido, porque la fe no es una cuestión que carece de sentido, carece de una explicación. Así que gracias por su atención y que Dios le bendiga.